relacionados con los medicamentos relacionados en los procedimientos de anestesia. En realidad, este grupo de medicamentos se usan obviamente en las salas de anestesia, digamos, a diario. El médico general, si está integrado en estos grupos, obviamente los va a ver utilizar. Sin embargo, algunos medicamentos se utilizan, por ejemplo, para facilitar procesos de intubación en urgencias o en las UCIs. Es el caso, por ejemplo, del cisatracul, un relajante neuromuscular que se utiliza, por ejemplo, en las UCIs para facilitar la intubación de pacientes. O el caso de anestésicos locales, sobre todo, por ejemplo, lidocaína. Un anestésico local de tipo amida que es muy usado, por ejemplo, en las unidades de urgencias. A lo mejor ustedes lo vieron usar o lo mencionaron o lo estudiaron cuando vieron la farmacología del sistema cardiorrespiratorio, porque recuerden que tiene efectos antiarrítmicos. Pero digamos el gran uso, el gran potencial que tiene la lidocaína y la gran utilidad que tiene es en las unidades de urgencias, donde es común que el médico general suture, el interno, y aplique anestesia o aplique este anestésico para obtener una anestesia local y poder, digamos, suturar, corregir algunos tipos de lesiones traumáticas que lesionan tejidos y deben ser, digamos, suturados. También el propofol, un anestésico que se administra por vía intravenosa, anestésico general, se usa con frecuencia, por ejemplo, donde hacen procedimientos endoscópicos. En esas salas donde se hacen endoscopias, esas endoscopias se están haciendo bajo sedación y el sedante que se utiliza es el propofol. Digamos, el grueso de los medicamentos utilizados en anestesia, que serían los anestésicos generales inhalados, sevoflurano, y en otra época se usaba mucho el alotano, por ejemplo, así como los relajantes neuromusculares, pancuronio, becuronio, atracurio, rocuronio, en realidad son medicamentos más de uso del anestesiólogo, no son tanto medicamentos de uso del médico general. Y obviamente, pues son medicamentos, digamos, que requieren un entrenamiento muy especial. Para eso obviamente se hace la especialidad en anestesiología, porque son medicamentos altamente peligrosos. Estos medicamentos, en términos generales, no solamente deprimen la conciencia, deprimen la sensibilidad dolorosa, sino que en el caso, por ejemplo, de los relajantes neuromusculares, producen parálisis, entre otras parálisis de la musculatura respiratoria. Y el paciente en pocos segundos está sin poder respirar y debe ser ventilado y monitoreado con equipos especiales. Entonces, este grupo de medicamentos pues es muy de manejo del anestesiólogo. Sin embargo, el médico general, dentro de su entrenamiento, rota por estas unidades inicialmente y está en contacto con estos medicamentos. Entonces es un componente importante que está indudablemente en los textos de farmacología y sobre todo tal vez el grupo más usado, diría yo, es el de los anestésicos locales y dentro de ellos sobre todo la lidocaína es tal vez el medicamento más importante.
Entonces, en esta sesión, pues vamos a hacer un análisis de este grupo de sustancias. Inicialmente voy a darles un panorama de lo que es la farmacología anestésica y posteriormente, finalizando, le vamos a dar el espacio a los estudiantes Jadecini, Carol Izaza. Jadecini nos va a hablar del midazolam, una benzodiazepina que se utiliza, por ejemplo, en anestesia y en las UCIs, por ejemplo, con fines de sedación. Es uno de los sedantes más utilizados. A Carol Izaza le correspondió un medicamento sevoflurano, un anestésico general para administración inhalada. A Mariana López el Propofol, un anestésico general para administración parenteral intravenosa. Y Lenny Muñoz nos va a hablar entonces de la lidocaína, anestésico local de uso muy amplio, muy importante este medicamento. En realidad, el grupo de los anestésicos generales, estos son medicamentos que deprimen la conciencia, y no solamente deprimen la conciencia, sino que generan insensibilidad, por ejemplo, al dolor, pero también alteran la sensibilidad, digamos, al frío, al calor. Y desde ese punto de vista, mmm, son sustancias entonces que pueden tener efectos diversos sobre el organismo, entre otros, pues al alterar, por ejemplo, la temperatura pueden conducir a hipotermias importantes que hoy se hablan como un componente a controlar durante el acto operatorio, porque las hipotermias durante el acto operatorio, a no ser que sean hipotermias inducidas con fines terapéuticos, por ejemplo, en pacientes que van a ser sometidos a bypass cardíaco, de resto, en general, las hipotermias se sabe que tienen, digamos, más riesgos que beneficios. Entonces, dentro de los anestésicos generales, nosotros tenemos digamos, dos grupos fundamentales dentro de los anestésicos generales. Primero, el grupo de anestésicos generales que se administran inhalados. La mayoría de estos medicamentos son líquidos altamente volátiles y eso hace que entran fácilmente por la vía respiratoria y atraviesan la membrana alveolo capilar y llegan finalmente a la sangre para alcanzar, digamos, el sistema nervioso central, que es el sitio fundamental donde hacen su efecto. Dentro de estos anestésicos generales tenemos, por ejemplo, el óxido nitroso, el alotano con H, enfluorano, metoxifluorano, isofluorano, desfluorano y el sevofluorano. Estos medicamentos entonces son para administración todos por vía inhalada. Tienen digamos, son fáciles entonces de administrar. Obviamente se necesitan equipos especiales, pero simplemente se le coloca la máscara al paciente y el medicamento va difundiendo. Generalmente se administran combinados, por ejemplo, óxido nitroso, un porcentaje con el otro anestésico general, isoflurano, por ejemplo, sevoflurano, etc. Dentro de los anestésicos intravenosos tenemos el tiopental, el propofol, que es tal vez el más utilizado de todos, el etomidato, la ketamina, como agentes anestésicos intravenosos. Hay otras sustancias que se usan por vía intravenosa como ayudantes de la anestesia. Un grupo muy importante son los opioides. Dentro de los opioides, el fentanilo, el remifentanilo,
el alfentanilo, son muy utilizados también en las unidades de anestesia porque administrados a los pacientes ayudan a reducir las dosis totales de anestésico general. Entonces, ayuda a reducir riesgos y a mantener, digamos, una anestesia bajo un control más fácil. Y obviamente el midazolam, una benzodiazepina que se administra por vía intravenosa y se utiliza para sedar inicialmente al paciente antes de administrar uno de los primeros relajantes neuromusculares que se usan, que es la succinilcolina, cuando se va a intubar al paciente. Entonces, ese es como, digamos, el grupo de anestésicos generales inhalados, intravenosos, que es el primer concepto que quería, digamos, compartirles. En general, la anestesia entonces produce varios efectos, entre ellos la analgesia, la amnesia, es decir, el paciente no recuerda lo ocurrido en el caso pues de la anestesia general. Es diferente a la anestesia raquídea, en la cual se administra un anestésico local, por ejemplo en el espacio peri o epidural, pero se insensibiliza a una parte del cuerpo por debajo de donde fue administrada la medicación. Pero el paciente conserva la conciencia y se da cuenta de todo lo que ocurre en el quirófano. Pero esa es una anestesia local. En el caso de la anestesia general hay amnesia, el paciente no recuerda, hay inhibición sensorial, hay pérdida de la conciencia, se pierden los reflejos autonómicos y hay una relajación del músculo estríado. Entonces, como ustedes ven, este grupo de medicamentos tienen unos efectos generalizados y bastante severos que requieren un soporte y digamos, un seguimiento muy cercano de parte del anestesiólogo y obviamente un entrenamiento muy bueno para poder manejar este tipo de sustancias con el menor número de riesgos. Entre otras cosas, estos medicamentos se ven involucrados en muchos problemas. En realidad el anestesiólogo, digamos, es uno de los especialistas que está sometido a mayor número de demandas en el mundo, precisamente por los efectos tan serios y severos que tienen este tipo de medicamentos. Generalmente, entonces, se combinan varios anestésicos, no solamente anestésicos generales, sino anestésicos intravenosos, con el fin de reducir, digamos, las cantidades totales de cada uno de ellos. Dentro de los anestésicos inhalados, quizás uno de los más usados es el isoflurano, pero también se usa mucho el sevoflurano. Son los que se están usando actualmente, sevoflurano, isoflurano y desflurano. Se usó mucho el alotano, pero el alotano con H se asoció a cuadros ictéricos y lesiones hepáticas graves o hepatotoxicidad seria en el personal que laboraba en las salas de anestesia. Como son líquidos volátiles, a veces las mangueras y los demás aditamentos por donde circulaban estos gases se escapaban hacia el medio ambiente y el personal de enfermería, las auxiliares, anestesiólogos resultaban expuestos por periodos de días o semanas mientras trabajaban ahí a este tipo de efecto inadvertido y terminaban haciendo efectos hepatotóxicos graves. Entonces el alotano se fue dejando y ha sido reemplazado, como les decía, por el isoflurano y el sevoflurano, que son tal vez de los anestésicos generales inhalados que más se usan actualmente. Lo básico fundamentalmente es que estos anestésicos se administran por vía inhalada a través de mascarilla y pasan entonces del aire inspirado a la sangre y finalmente de la sangre van al sistema nervioso.
Ya en el sistema nervioso, farmacodinámicamente, no hay, digamos, una claridad absoluta hoy por hoy de cómo es que estas sustancias pueden, digamos, ejercer todos los efectos que se les han descrito. Pero en general se sabe que estas sustancias, digamos, se han hecho como hipótesis y se sabe que pueden, digamos, alterar o potenciar mejor la acción de transmisores inhibitorios como el GABA, la glicina, o reducir la actividad de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, etcétera. También se sabe que alteran, digamos, las actividades a nivel sináptico y se ha pensado siempre que estas sustancias actúan a nivel de las membranas, modificando el comportamiento lipídico de las membranas y alterando entonces el proceso de difusión de transmisores y de otras sustancias a través de las membranas. En general, estas sustancias se metabolizan, digamos, a nivel hepático y se eliminan entonces también por riñón. Algunos de estos tienen átomos de flúor. El caso de el sevoflurano eh, genera, digamos, como parte de esos iones de flúor que se encuentra, digamos, en algunos de los anestésicos inhalados, como en el sevoflurano. Ellos generan esos átomos que son altamente reactivos y se relacionan a veces con el daño que pueden generar. En el caso del sevoflurano, él genera un compuesto nefrotóxico, que es un compuesto éter vinílico que se asocia con la nefrotoxicidad que se describe con el sevoflurano. En el caso del sevoflurano también, este átomo de flúor es altamente reactivo, es un átomo muy electrofílico y entonces reacciona con muchas moléculas del organismo, pudiendo producir, digamos, algunos de los daños que se describen. Algunos otros anestésicos, como el caso, por ejemplo, de la ketamina, ella actúa antagonizando el glutamato, es uno de los transmisores antagonizados por la ketamina. Y se sabe también que muchos de los anestésicos generales, desde el punto de vista farmacodinámico, pueden generar fenómenos de hiperpolarización de la membrana, ya que abren canales de potasio. Y al escapar el potasio hacia afuera, la membrana se hiperpolariza, haciéndose cada vez más negativa. Eso es importante entonces desde el punto de vista de la farmacodinámica. Como les decía, algunos de los efectos que se describen en el caso, por ejemplo, de los anestésicos en general, a nivel cardiovascular, por ejemplo, ellos disminuyen el gasto cardíaco y generan fenómenos hipotensivos serios. Eso es muy importante, por ejemplo, para el enfluorano y el desfluorano, lo mismo que para el alotano. También muchos de ellos disminuyen la resistencia vascular, lo cual es importante sobre todo para el isofluorano y el sevoflurano. Se describen también fenómenos bradicárdicos importantes, sobre todo por acciones sobre el nervio vago. Es muy importante con el alotano ese tipo de problemas. Y por el contrario, se describen taquicardias con el isoflurano y con el desflurano. En general, estos medicamentos deprimen la función cardíaca. Esa depresión eh, miocárdica, entonces, es más común, por ejemplo, con el enflurano y con el alotano. También tienden a disminuir la función mucociliar, eh,
Y, por ejemplo, a nivel renal, ellos tienden a reducir la tasa de filtración glomerular. A nivel hepático también disminuyen el riego sanguíneo hepático, relajan el músculo liso uterino. Y dentro de los efectos tóxicos, por ejemplo, a resaltar, dentro de los efectos tóxicos a resaltar, por ejemplo, tenemos la hepatotoxicidad, sobre todo con el alotano, es tal vez el medicamento que más ha destacado por la hepatotoxicidad. En cuanto al daño renal, destacan sobre todo el metoxiflurano y el sevoflurano. Ellos se metabolizan por algunas ligasas que están ubicadas a nivel del riñón y producen sobre todo estos átomos de flúor, que son los que se asocian con los fenómenos nefrotóxicos. Hay un fenómeno que también se ha descrito con los anestésicos generales y también con la succinilcolina, un relajante neuromuscular, que es la hipertermia maligna. Este es un trastorno genético en el cual hay una alteración en la función de los retículos sarcoplásmicos y no almacenan el calcio adecuadamente. Y mucho calcio dentro de la célula empieza a generar contracturas musculares sostenidas sin control y eso termina generando aumentos de la temperatura que pueden llegar a causar la muerte. Entonces, muy importante estos daños a nivel hepático por el alotano, daños a nivel sobre todo renal con el sevoflurano y el caso de la hipertermia maligna que se describe, digamos, en general con la mayoría de los anestésicos generales y con la succinilcolina. Normalmente los anestésicos tienden a reducir la presión arterial y las hipotensiones son uno de los problemas a veces de difícil manejo en las salas de anestesia. Por el contrario, hay un anestésico que es la ketamina que tiende a generar fenómenos hipertensivos. Entonces es importante en el caso de la ketamina ese fenómeno, digamos, hipertensivo importante. Dentro de las interacciones que pueden tener, digamos, los anestésicos en general, estos anestésicos generales, con todos los otros medicamentos que depriman el sistema nervioso central, con el alcohol, con benzodiazepinas, con medicamentos del grupo de los psicofármacos, antipsicóticos, antidepresivos, todos estos medicamentos pueden interactuar con los agentes hipotensores, se potencian, digamos, todas estas sustancias. Su nefro y ototoxicidad se potencia entonces con otras sustancias que también son hepatotóxicas. El caso, por ejemplo, del acetaminofén, la amoxicilina con ácido clavulánico, con otras sustancias nefrotóxicas como pueden ser la gentamicina, los diuréticos, la ciclosporina, la misma amfotericina B, etcétera. Entonces, como vemos, estos anestésicos son sustancias bastante usadas. El número de anestesias que se hacen en el mundo a diario son millares y estas sustancias entonces son muy utilizadas, tienen efectos muy diversos, no solamente benéficos, sino también efectos adversos. Bueno, voy a comentarles algunos aspectos de algunas sustancias que son quizás las más representativas de este grupo de anestésicos. Voy a hablarles algo, por ejemplo, del propofol, que es uno de los medicamentos más utilizados. El propofol es uno de los anestésicos generales para uso y para administración intravenosa que más se están, digamos, utilizando, no solamente en las áreas de anestesia, sino, como les decía, en sitios donde se hacen endoscopias. El propofol, ustedes lo consiguen en frasco
de 10 miligramos por mililitro. Esta es la concentración a la que viene. Frasco de 10 miligramos por mililitro. Y el frasco puede tener 50 mililitros o 20 mililitros, pero la concentración generalmente es 10 miligramos por mililitro. O sea que podríamos tener frasco de 500 miligramos y frascos con 200 miligramos en total. Para inducción, generalmente, para sedación inicial, se administran una dosis, para que la tengan por ahí presente, 2 miligramos por kilo, es la dosis generalmente para hacer, digamos, inducción en el acto anestésico. Y con fines de mantenimiento, ya mantener, digamos, la sedación, etcétera, toda esta parte anestésica, la dosis es un poco mayor, 6 miligramos por kilo por hora. Recuerden que para inducción, entonces 2 miligramos por kilo, y para mantenimiento 6 miligramos por kilo cada hora, se administra por vía intravenosa. Desde el punto de vista farmacocinético, este medicamento inicia rápidamente, más o menos el inicio del efecto, es decir, la latencia es de unos 30 segundos, más o menos, 30 segundos, un minuto, y el efecto es corto, dura más o menos unos 8 minutos. Se distribuye ampliamente a la grasa y se metaboliza básicamente a nivel hepático. La eliminación principal del propofol es a nivel renal, esa es la vía principal de eliminación, casi un 90% tiene eliminación por este órgano. Y hay pacientes que son, digamos, hipersensibles al propofol, en los cuales se contraindica el uso de este medicamento o algunos de sus componentes. Tampoco se recomienda usarlo, por ejemplo, en procedimientos obstétricos, en situaciones clínicas donde haya aumento de la presión intracraneal o donde esté alterada la circulación, digamos, cerebral. No se debe utilizar este medicamento por el aumento. Por ejemplo, en pacientes que tengan traumas previos, no es recomendable utilizarlo. Dentro de las reacciones que se describen más frecuentemente con el propofol, aparecen, por ejemplo, la cefalea, el vértigo, las mioclonías, las hipotensiones, las asistolias, que también se presentan, el vómito y el vómitos como reacción importante. Interacciones, por ejemplo, cuando se combina propofol con alfentanilo, se pueden aumentar los niveles del alfentanilo y también el efecto se incrementa con otros depresores del sistema nervioso central. ¿Qué cuidados se deben tener al administrar, por ejemplo, o al intentar usar el propofol en los pacientes que tienen, digamos, desórdenes cardíacos o desórdenes respiratorios severos? Si el paciente tiene historias de epilepsia o es un paciente convulsionador, hay que tener mucho cuidado. Y obviamente, pues, cuando haya riesgo de aumento de la presión intracraneal, digamos, se debe manejar con mucho cuidado o mejor no utilizarlo. Otro medicamento, digamos, anestésico general muy usado es el desflurano. Este es un anestésico general inhalado. Como medicamento viene, digamos, en un frasco con desflurano al 100%, es altamente volátil, hay que tenerlo muy bien tapado. Y tiene como contraindicación importante el antecedente de hipertermias malignas o pacientes que han hecho cuadros de toxicidad hepática con ictericias.
Se deben vigilar como cuidados los signos vitales, monitorear, digamos, la función electrocardiográfica del paciente, el CO2 expirado, y dentro de las reacciones que se describen con este medicamento y con otros de su grupo, isoflurano, son muy semejantes. Tenemos la hipertermia maligna, pueden haber hipercalemias severas, que son aumentos eh, severos de potasio sérico que pueden coadyuvar a la aparición de arritmias y hasta paro cardíaco, isquemias miocárdicas, porque son medicamentos no solamente hipotensores, sino vasodilatadores, entonces pueden disminuir el riesgo coronario. Se describen también depresiones respiratorias, fenómenos de broncoespasmo, hepatotoxicidad. Algunos pacientes hacen laringoespasmo y aumenta las secreciones a nivel, digamos, pulmonar. La ketamina es un anestésico general que se administra por vía intravenosa. Es un medicamento que a veces se usa para procedimientos donde se requiere una anestesia general rápida, corta, y tiene algunas características importantes en pacientes, por ejemplo, que van a ser sometidos a debridaciones, eh, retiro de algún material necrótico, alguna limpieza, por ejemplo, en quemados, etcétera. Se utiliza la ketamina, ustedes lo van a ver utilizar. Este es un anestésico entonces general para administración intravenosa parenteral. Ustedes lo consiguen en viales de 10 mililitros y la concentración son 50 miligramos por mililitro. Para inducir al paciente el estado, digamos, anestésico en estos pacientes se usa 1 miligramo por kilo. Y para mantenimiento se dan 0,5 miligramos cada minuto por vía intravenosa. Entonces, para inducción, en el caso de la ketamina, 1 miligramo por kilo, y para mantenimiento, 0,5 miligramos por minuto intravenoso. Tiene algunas contraindicaciones la ketamina, por ejemplo, como aumenta la presión arterial, los pacientes que hayan tenido accidentes vasculares cerebrales, los pacientes que tengan traumas encefalocraneanos, que tengan hemorragias intracraneales, sería mejor no utilizar este tipo de anestésico. Los pacientes que son sometidos a cirugías intraoculares. Y este medicamento en los pacientes que tienen tendencias o que tienen trastornos neuropsiquiátricos, también es de mucho cuidado utilizarlo porque es muy propenso a generar fenómenos adictivos. Este medicamento se le describen como alteraciones importantes en las sensaciones corporales. A veces hay sensaciones de que el paciente o que la persona flota, por ejemplo. Entonces, las personas que tengan tendencias a la adicción, a veces les puede quedar, digamos, sonando este tipo de efectos y se pueden volver entonces adictos a esta sustancia. Es muy importante entonces tener presente eso. Dentro de las reacciones está también la depresión respiratoria, a la ketamina, ¿no? Depresión respiratoria, está el laringoespasmo, está la hipertensión, las alucinaciones, la anafilaxia y hasta movimientos tónico-clónicos. Se debe tener cuidado en pacientes que tengan pirotoxicosis porque pueden hacer crisis hipertensivas severas, en los que sufran de insuficiencias cardíacas, en los que son, digamos, tendientes a ser dependientes de sustancias, en los alcohólicos y en pacientes que tengan daños eh, hepáticos. Bueno,
Con esto dejo, digamos, el tema de los anestésicos generales. Ahora Carlos nos va a hablar un poco del sevoflurano y Mariana López nos va a hacer un recorrido por la farmacología del propofol, que es tal vez uno de los medicamentos más usados y es importantísimo que escuchemos entonces ahora lo que nos trae Mariana López en relación a este medicamento. Viene luego el tema de los anestésicos locales. La anestesia local, digamos, es muy utilizada, por ejemplo, por oftalmólogos para, digamos, hacer algunos procedimientos locales a nivel del ojo. Y obviamente los anestesiólogos utilizan los anestésicos locales para hacer procedimientos o facilitar pues la anestesia de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo ortopédicos, donde no se quiere anestesiar totalmente al paciente o no es recomendable. Dentro del grupo de los anestésicos locales, nosotros tenemos, digamos, dos grupos importantes. Un grupo son los ésteres. Esto es importante porque los ésteres son sobre todo degradados por enzimas presentes en el plasma. Las colinesterasas plasmáticas son los que degradan a estos anestésicos locales del tipo éster. Ahí tenemos, por ejemplo, la cocaína que se usó durante mucho tiempo con fines anestésicos hace muchos años. La procaína, esa es otra anestésico local. La tetracaína, si es otro anestésico de tipo éster, y la benzocaína. Son cuatro representantes del grupo de los anestésicos locales del grupo de los ésteres. Recuerden, son degradados por esterasas. En cambio, los anestésicos locales del grupo amidas, ahí tenemos sobre todo la lidocaína, cuyo nombre comercial ustedes es importante que lo recuerden, es la silocaína con X. Entonces tenemos la lidocaína, tenemos la bupivacaína, tenemos la levobupivacaína, tenemos la ropicaína, perdón, tenemos la mepivacaína, entonces tenemos lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína, la mepivacaína, la ropivacaína y la articaína. Entonces les repito los anestésicos locales del grupo de las amidas. Lidocaína, nombre comercial silocaína, ese es el más importante de todos. También está la mepivacaína, la bupivacaína, la levobupivacaína, la ropivacaína y la articaína. Estos en general tienden a tener, digamos, grupos amino en su estructura y tienden a tener entonces una acción más prolongada. Es muy importante, ya que hablamos de la acción prolongada, a uno de los anestésicos locales más usados, que es la lidocaína, ustedes la van a tener disponible sin epinefrina. Y también la van a tener disponible con epinefrina. Entonces van a tener lidocaína sin epinefrina y lidocaína con epinefrina. Obviamente el tener con epinefrina pues implica que haya otro medicamento formando parte de la forma farmacéutica. Y si bien alarga un poco más el efecto porque la epinefrina es un vasoconstrictor y al ser un vasoconstrictor impide que la lidocaína difunda rápidamente y se vaya a la circulación sistémica. Entonces queda casi que como concentrada en el sitio donde se está haciendo la sutura
o se está haciendo el procedimiento que se requiera, procedimiento local. Entonces el efecto dura más, pero el adicionarle epinefrina comporta más riesgos para el paciente, entre otros, por ejemplo, riesgos cardiovasculares o riesgos de necrosis tisular. Entonces no se debe usar lidocaína con epinefrina en algunos sitios, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un pabellón auricular donde hay circulación terminal, porque puede haber necrosis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si bien creo que Lenny nos va a hablar de la lidocaína, es importante que ustedes tengan en cuenta que hay lidocaína con epinefrina y que tiene entonces unas características farmacológicas un poco diferentes. En el caso de los anestésicos locales, la farmacodinamia básicamente de ellos es inhibir canales de sodio. Entonces, al dificultar la participación del ion sodio en los procesos de despolarización y de transmisión nerviosa, indudablemente disminuyen entonces la transmisión de la señal, de la señal dolorosa. Según su duración, eso es un parámetro importante, la duración del efecto. Según su duración, ellos se pueden clasificar en anestésicos locales de acción breve. Por ejemplo, la procaína es un anestésico de acción breve. De acción o duración, mejor duración intermedia. De duración intermedia tenemos la lidocaína, la mepivacaína y la articaína. Y de duración prolongada, que puede ser a veces horas, hora y media, por ejemplo, tenemos la tetracaína, la bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína. Entonces, para que recuerden, anestésicos locales de duración breve, tenemos la procaína, de duración intermedia, minutos, de pronto una hora, tenemos ahí la cocaína, lidocaína, mepivacaína y articaína, y los de duración ya prolongada, que puede ser más de la hora, 2 horas, tenemos la tetracaína, la bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína. En cuanto a la potencia, es decir, la cantidad de sustancia, la dosis, la cantidad en miligramos que necesitamos para generar un efecto equiparable a otra sustancia. Entonces tenemos que si la procaína tiene una potencia de 1, la lidocaína tiene una potencia de 4, es decir, es más potente la lidocaína, requeriría entonces menos dosis que la procaína. La bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína tienen una potencia de 16. Es decir, necesitarían dosis mucho más pequeñas. Entonces, pudiéramos decir que en cuanto a potencia, los más potentes son la bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína con una potencia de 16. La lidocaína tiene una potencia de 4 y la procaína es el que tiene la potencia de 1. Entonces, más potentes, bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína. Esos serían los más potentes. En cuanto a la vidas medias, son variables, obviamente. El grupo de anestésicos locales es un grupo amplio, pero, por ejemplo, por citarles solo, por ejemplo, la vida media de la lidocaína es de más o menos 1,6 horas. En cambio, la ropivacaína, por ejemplo, tiene una vida media de casi 4 horas, 3 veces más que lo que tiene la vida media de la lidocaína. En general, estos medicamentos, como les decía, bloquean canales de sodio y eso lo hacen sobre todo a nivel de las fibras A delta, por ejemplo, que transmiten las señales dolorosas, son fibras de transmisión rápida, pero también lo hacen a través de las fibras C.
que son las que transmiten, digamos, el dolor crónico. Igualmente también lo bloquean fibras, digamos, simpáticas. En general, el metabolismo tiene, digamos, dos sitios no más importantes de los anestésicos locales. En el plasma se metabolizan los ésteres y en el hígado se metabolizan las amidas. Recuerden que dentro de los ésteres comentábamos cocaína, procaína, tetracaína y benzocaína se metabolizan entonces en el plasma. Son los que tienen acción más breve. En tanto en el hígado se metabolizan las amidas, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína y articaína. Esto es importante porque hay pacientes que tienen variaciones, por ejemplo, en las colinesterasas, pero tal vez lo más importante son los pacientes que tienen alteraciones en la función hepática, los cuales pueden ser, digamos, mucho más sensibles a ciertas dosis, por ejemplo, de anestésicos del grupo de las amidas, como puede ser, por ejemplo, la lidocaína. Es tal vez el anestésico más importante del grupo de las amidas, y de todos los anestésicos, el más importante de todos es la lidocaína. A nivel hepático, este enlace amida se metaboliza básicamente por la CYP o por el citocromo P450. Entonces es importante eso porque en pacientes que tengan hepatopatías o en pacientes que tengan trastornos cardiovasculares que impliquen una reducción, por ejemplo, en el flujo sanguíneo hacia el hígado, pueden evidenciar mayores efectos de estos medicamentos con la lidocaína, por ejemplo, y se pueden llegar a presentar efectos tóxicos. Una de las cosas que ocurre, por ejemplo, con la lidocaína es que si la vida media es de 1,6 horas en pacientes normales con hígado normal, pues en un paciente que tenga una hepatopatía, la vida media puede llegar a ser hasta de 6 horas, es decir, se alarga casi 4 veces. Entonces es muy importante siempre, cuando se vaya a utilizar lidocaína, considerar la función hepática como elemento, digamos, importante al momento de prescribir. En el caso de la adrenalina, ya lo mencionábamos, aumenta la duración del efecto y es importante entonces tener en cuenta que esa combinación está disponible y obviamente ustedes la van a tener en urgencias. Ustedes la van a tener en urgencias eh, en la forma de lidocaína simple o lidocaína con epinefrina. Ya usted decide cuál lo utiliza dependiendo de los riesgos de los pacientes. Por ejemplo, si es un paciente con problemas cardiovasculares, problemas coronarios, a lo mejor sea necesario utilizar más bien lidocaína sencilla, sin epinefrina. Bueno, ¿cómo se administra, digamos, la epinefrina? Ella incluso viene ya también en spray y viene normalmente lo que se hace es administrarla, digamos, infiltrada. Uno digamos, pincha el tejido, introduce completamente la aguja por los bordes, digamos, de las heridas. En el caso, por ejemplo, de una herida cortante por un arma cortopunzante, por ejemplo, o puede ser arma cortocontundente, por ejemplo, si fue un machete. Entonces uno introduce completamente la aguja por uno de los bordes de la herida y en la medida en que la va retirando, va inyectando el anestésico y lo hace por los bordes de la herida. Normalmente
se esperan 4 o 5 minutos y el efecto se empieza, digamos, a hacer evidente en el paciente y usted puede, digamos, hacer digamos, la sutura sin ningún tipo de problema. También los anestésicos locales, recuerden que nosotros los habíamos mencionado como agentes útiles en el caso de pacientes que tienen dolor neuropático, es uno de los recursos, digamos, a utilizar. ¿Qué efectos tóxicos se evidencian más frecuentemente con los anestésicos locales? Son muy importantes sobre todo la neurotoxicidad y la cardiotoxicidad. Esos dos efectos son bastante importantes porque son a veces los que pueden causar incluso casos fatales. Casos fatales. Cuando se utilizan este tipo de sustancias. Hay que estar muy atento, por ejemplo, a que no haya una administración intravenosa inadvertida. Es decir, que usted no vaya a inyectar, por ejemplo, en un vaso, porque se puede evidenciar más fácilmente el efecto sistémico y puede haber, digamos, reacciones hipotensivas, trastornos del ritmo cardíaco, etcétera, que pueden ser complicaciones importantes. Dentro de los efectos neurológicos, por ejemplo, es uno de los grupos de reacciones importantes. Tenemos la somnolencia, el mareo. Los pacientes pueden referir trastornos visuales, auditivos, se pueden tornar inquietos y pueden manifestar parestesias o entumecimientos en la lengua y en la región peribucal. También los pacientes refieren sabor metálico. Es curioso ese fenómeno. A mayores concentraciones ya hay efectos neurológicos más severos como el nistagmo, las contracturas musculares, convulsiones y el paciente entonces puede tener ya, digamos, alteraciones neurológicas mucho más severas. ¿Cómo se pueden prevenir? Por ejemplo, utilizar dosis más bien pequeñas. Hay que cuantificar muy bien la dosis para el paciente y no superar la dosis máxima, la dosis máxima permitida. En el caso, por ejemplo, si se llegan a presentar convulsiones, se puede manejar con midazolam o con diazepam. Son los medicamentos recomendados. Facilitan las reacciones, digamos, neurológicas. Los pacientes que están hipóxicos, los pacientes que están, digamos, acidóticos. Si se llegan a presentar, digamos, ya lo decíamos, estos fenómenos convulsivos se pueden manejar con midazolam, con diazepam, también con propofol, incluso se pueden llegar a manejar. Estos medicamentos también pueden presentar efectos importantes a nivel cardiovascular. Ya lo comentábamos inicialmente, la lidocaína, por ejemplo, se usa en cardiología, precisamente como anestésico. Entonces, dentro de las alteraciones, digamos, cardiovasculares, al bloquear, por ejemplo, los canales de sodio, lo hacen igualmente a nivel cardíaco y esto puede entonces disminuir, por ejemplo, la función del marcapaso cardíaco, disminuyendo la excitabilidad, ¿sí? Disminuyen la capacidad de conducción a nivel de las vías nerviosas cardíacas. A altas concentraciones pueden bloquear canales de calcio. Y en general son sustancias que pueden deprimir la contractilidad miocárdica. Eso es importante. En general todos los anestésicos locales tienden a deprimir la contractilidad miocárdica, excepto la cocaína, que es un hipertensor. Entre otras cosas, la cocaína, pues ya no se usa con fines
anestésicos, pero es una sustancia de uso ilícito. Lo analizaremos en el viernes próximo y será importante comentar que una de las manifestaciones que se pueden presentar en pacientes que usan cocaína es precisamente crisis hipertensivas con infartos agudos de miocardio o accidentes vasculares cerebrales. Paciente joven que llegue a urgencias con síntomas precordiales o compatibles con un trastorno isquémico cardíaco cerebral, hay que sospechar de pronto la posibilidad de un consumo de cocaína que puede estar detrás de ese motivo, digamos, de consulta. También se pueden presentar, aparte de los trastornos cardíacos, en la forma de hipotensión y trastornos del ritmo cardíaco, se pueden presentar reacciones, digamos, hematológicas, también reacciones alérgicas, son importantes. Voy a comentarles algunos aspectos relacionados entonces a la lidocaína, que es tal vez el anestésico local más importante que ustedes van a estudiar y van a analizar. La lidocaína es muy importante que ustedes la estudien y la analicen con mucho detalle debido a que es uno de los medicamentos que ustedes más van a formular y más van a utilizar, sobre todo en urgencias. Es un medicamento que hay que ser muy cuidadoso al momento de utilizarlo y sobre todo cada vez se ha venido restringiendo un poco más la dosis máxima a utilizar. Hasta hace unos años se recomendaba utilizar, bueno, unas dosis mayores. Hoy lo que se está recomendando es máximo 300 miligramos de lidocaína. No se recomienda utilizar más por el peligro de que se produzcan entonces los efectos neurológicos o cardiológicos que ya hemos mencionado. Ustedes consiguen o tienen disponible la lidocaína al 2%. Ese 2% quiere decir que la ampolleta por cada 10 mililitros trae 200 miligramos. Entonces van a tener lidocaína simple sin epinefrina al 2%. Quiere decir que tiene 200 miligramos en cada 10 mililitros. 10 mililitros. O sea que para un paciente, por ejemplo, de 70 kilos, la dosis máxima que se puede recomendar es de 4,5 miligramos por kilo, lo cual da más o menos 300 miligramos. Eso quiere decir que de una ampolleta que trae al 2%, no se deberían administrar más de 15 mililitros en total. En total. Entonces esto es muy importante para que lo tengan muy presente. Dosis máxima de epinefrina, 4,5 miligramos por kilo, en total 300 miligramos. También consiguen lidocaína simple al 1%. Es decir, quiere decir que 100 mililitros, perdón, que 10 mililitros traen 100 miligramos. Entonces tenemos, les repito, tenemos lidocaína simple al 1%. Tenemos 100 miligramos en 10 mililitros. Y tenemos lidocaína simple al 2%. 200 miligramos en 10 mililitros. Es muy importante estar atento para no ir a utilizar inadvertidamente una concentración diferente a la que usted está pensando porque puede dosificar al doble al paciente. También está la lidocaína con epinefrina.
al 1% y al 10 y al 2% con los mismos contenidos de, de lidocaína. ¿Qué farmacocinética tiene esta sustancia, la lidocaína? El inicio de efecto cuando se administra, digamos, como anestésico tópico local, el efecto demora, por ejemplo, en hacerse evidente más o menos en unos 5 minutos y el efecto puede durar entre 30 a 60 minutos. Se distribuye ampliamente y se metaboliza, sobre todo por ser una amida, se metaboliza en el hígado. La vida media es de más o menos unas 2 horas y se elimina principalmente por riñón. Hay contraindicaciones, ya lo decíamos. En cuanto a la dosis, no superar la dosis de 300 miligramos como dosis total o en miligramos por kilo 4,5 máximo miligramos por kilo. Pacientes que tengan historias de hipersensibilidad son pacientes que deben ser, eh, digamos, una contraindicación para el uso de esta sustancia. En los sépticos, los pacientes que tengan, digamos, discrasias sanguíneas, los que tengan arritmias supraventriculares, los pacientes bradicárdicos que tengan, por ejemplo, bloqueos. Y en lactantes y en gestantes el uso, digamos, no está claramente definida la seguridad. Dentro de las reacciones se describen entonces con frecuencia el entumecimiento en la región perioral o peribucal, a nivel de la lengua, también el entumecimiento, la hipotensión, la confusión, el paciente se puede desorientar, pueden haber arritmias y trastornos pulmonares con disnea. Algunos pacientes hacen incluso cuadros anafilácticos o algunas reacciones alérgicas más leves como rash o urticaria. Importante dentro de las interacciones, sobre todo los beta bloqueadores. La cimetidina y la quinidina pueden aumentar la actividad de la lidocaína. Cimetidina, quinidina y beta bloqueadores aumentan la actividad de la lidocaína. La fenitoína, por aumentar el metabolismo, puede entonces incrementar la actividad depresora de la lidocaína. Y con la procainamida se aumentan los efectos cardíacos y neurológicos. Entonces, con beta bloqueadores, cimetidina y quinidina se aumenta la actividad de la lidocaína. Con la fenitoína se aumenta la actividad depresora a nivel cardiovascular de la lidocaína y neurológica también. Y con la procaína se aumenta el efecto cardíaco y neurológico. ¿Qué cuidados? Sobre todo en pacientes que tengan problemas renales y hepáticos. Habría que dosificarla con más cuidado. Pacientes que tengan una falla cardíaca, porque el metabolismo hepático puede estar reducido. En los pacientes hipóxicos y acidóticos, o que ya tengan una depresión respiratoria. Los hipovolémicos, los pacientes que estén en shock, los pacientes debilitados, anémicos, son todos pacientes susceptibles de evidenciar más los efectos de estas sustancias. No aplicar en áreas, digamos, sobre todo si está con epinefrina, la forma farmacéutica que tiene epinefrina, no aplicar en áreas que tengan circulaciones terminales, por ejemplo, dedos, la que tiene epinefrina, en dedos, por ejemplo, pabellón auricular, digamos, región de las alas de la nariz, o pene, por ejemplo, es peligroso porque puede haber, digamos, necrosis. Entonces es importante recordar esos aspectos. Bueno, y nos queda ya, para resumir de una manera más corta, los anestésicos, perdón, los relajantes musculares. Dentro de los relajantes musculares, el gran uso de estas sustancias es para
relajar el músculo y facilitar, digamos, el acto operatorio. A veces se usan relajantes musculares en pacientes que tienen, digamos, espasmos, incluso se usan ambulatoriamente. Son relajantes musculares, por ejemplo, el carisoprodol, metocarbamol, pero son más de uso pues ambulatorio. Pero en anestesia, los relajantes neuromusculares o bloqueadores neuromusculares en general son sustancias semejantes a la acetilcolina, que se unen al receptor nicotínico, no muscarínico, sino receptor nicotínico de la acetilcolina. De esa manera, entonces, la acetilcolina no puede ejercer el efecto estimulante sobre el receptor nicotínico y no puede causar contracción muscular. Y el paciente no hace contracción muscular y el músculo está más bien, digamos, relajado. Desde el punto de vista de los relajantes neuromusculares, hay dos grupos. Los despolarizantes, que son la succinilcolina, es un despolarizante. Y los no despolarizantes, donde está el pancuronio, el becuronio, el atracurio, el rocuronio, el cisatracurio, etc. Y la tubocurarina o tucurín. En el caso de los despolarizantes, la succinilcolina, ese se usa generalmente en la fase inicial de la anestesia para facilitar la intubación. Y los pacientes característicamente hacen unas contracciones musculares, hacen fasciculaciones y movimientos musculares como reptantes a nivel de músculos grandes. El paciente siente mucho dolor al día siguiente y incrementa la liberación de potasio. La succinilcolina aumenta la liberación de potasio. Entonces, es un medicamento que tiene, digamos, algún riesgo por ese lado. Estos medicamentos en general, digamos, se eliminan por riñón, se metabolizan, digamos, en el hígado y a nivel plasmático, bueno, a nivel hepático, por ejemplo, se metaboliza el rocuronio y el becuronio. A nivel plasmático se metaboliza el mibacurio y la succinilcolina y casi todos se eliminan por riñón. La duración del efecto es de más o menos unos 20 a unos 50 minutos. Y dentro de las reacciones, entonces, pueden estar, por ejemplo, para la succinilcolina, arritmias cardíacas, bradicardias, por ejemplo, hiperpotasemias, aumentos de la presión neuromuscular y mialgias, en el caso, por ejemplo, de la succinilcolina. Hay algunos efectos cardiovasculares, por ejemplo, algunos pueden producir hipotensión porque inducen liberación de, de histamina. Dentro de las interacciones de los anestésicos, de los relajantes neuromusculares, tenemos que los anestésicos inhalados potencian los relajantes neuromusculares. También hay antibióticos que pueden inducir bloqueo neuromuscular. Se describen, por ejemplo, con la clindamicina, con aminoglucósidos, que pueden interferir con la función del calcio y entonces pueden potenciar a estos relajantes neuromusculares y también los anestésicos locales. Entonces, como interacciones importantes con los anestésicos inhalados, con antibióticos como la gentamicina y la clindamicina y con anestésicos locales. Eh, bueno, yo diría que esos son como los aspectos, digamos, generales de los bloqueadores neuromusculares y, y los aspectos que quería, digamos, comentarles sobre los anestésicos generales, tanto inhalados como parenterales, y sobre los anestésicos locales,
no solo los de tipo éster, sino los de tipo amidas, donde está la lidocaína, que es tal vez la más importante de todas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora o le damos entonces la palabra a Jadechini si quiere para que nos comparta la información que tiene preparada sobre el midazolam. Hamel. Hamel Doctor, está, sí, antes de eso, ¿será que usted pronto me puede recordar? Regáleme un minuto, que se me perdió lo que iba a preguntar. Ya. ¿Cuáles son los que generan? ¿Cuáles son los de metabolismo hepático? Perdón, doctor. Los de, hepáticos y los plasmáticos. ¿de qué? ¿De los anestésicos o de De los los relajantes. bloqueadores neuromusculares? Sí, doctor. Bueno, en el caso del metabolismo hepático, sobre todo destacan el rocuronio y el becuronio. Eso es importante tenerlo presente, porque por ejemplo en un paciente que tenga una hepatopatía previa, pues estos serán los medicamentos que tendríamos que evitar. Y tendríamos que preferir, por ejemplo, los que tengan metabolismo a nivel plasmático. Principalmente se pudiera utilizar, por ejemplo, el mibacurio, que tiene metabolismo más plasmático, y en el caso hay incluso otros que tienen metabolismo espontáneo, que son el atracurio y el cisatracurio. Entonces es importante sobre todo considerar la vía de eliminación metabólica hepática para el rocuronio y el becuronio, porque es algo que se presenta con frecuencia. El paciente tiene problema hepático o tiene un compromiso en la circulación hepática dependiendo de trastornos cardiovasculares. Recuerden que el gasto cardíaco depende, un buen gasto cardíaco depende de una buena función cardiovascular. Y si el gasto cardíaco son, póngale 5 litros minuto, normalmente, el hígado se lleva más o menos un 25% del gasto cardíaco. Eso quiere decir que hacia el hígado normalmente por minuto van 1,5 litros aproximadamente de irrigación. Pero si el paciente está insuficiente y ya el gasto cardíaco no es de 5, sino que es de 2,5, entonces ya va menos sangre al hígado y hay menos metabolismo y eso puede influirlo. Entonces, para reiterarle a Carol Joana, en cuanto a su pregunta, tenemos como metabolismo hepático, principalmente en el caso de los bloqueadores, el rocuronio y el becuronio. Metabolismo a nivel plasmático, el mibacurio y también la succinilcolina, pero obviamente es el mibacurio el que se va a usar, por ejemplo, como un bloqueador, digamos, buscando un efecto más prolongado, porque el efecto de la succinilcolina no dura, digamos, generalmente más de 4 o 5 minutos. Es una sustancia que se degrada muy rápido, pero el mibacurio sí dura más tiempo. Y se dice que tienen metabolismo espontáneo el atracurio y el cisatracurio. Bueno, entonces no sé si con eso logré aclarar la pregunta, Carol Joana. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Jadechini nos va a hablar entonces de el midazolam. Va a empezar, Sí, doctor, ya voy a presentar. bueno, Hamel, entonces, por favor. Me dicen, por favor, si se está viendo. Sí, aunque ya sí, ya se está viendo grande y se está escuchando bien. Listo. Entonces, bueno, a mí me tocó el medicamento que es el midazolam. Bueno, el grupo hace parte de las benzodiazepinas y dentro de su farmacodinamia lo que hace es incrementar la actividad del GABA al unirse a su receptor GABAérgico y de esa manera entonces abre los canales de cloro e inhibe pues la excitación neuronal. En cuanto a su farmacocinética, la vía de administración puede ser oral o parenteral, como el doctor estaba hablando, pues más que todo para eso lo vamos a utilizar de manera intravenosa. Que tiene una absorción rápida, metabolismo hepático por la CYP3 a 4, una eliminación renal, vida media más o menos entre 1 y 5 horas, y hay que tener muy en cuenta que cruza la barrera hematoencefálica y también la placenta.
Dentro de sus indicaciones está que la utilizamos para la sedación consciente, la anestesia y la sedación dentro de la UCI. Bueno, una de las presentaciones que encontré fue la solución inyectable de 5 miligramos por mililitro y hay que tener en cuenta que requiere de ajuste de dosis y también de una administración lenta. Bueno, en los efectos adversos en el VG-Axis, pues hay muchos, pero entre los más importantes está el trastorno del sistema nervioso, trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración, trastornos respiratorios, también torácicos y mediastínicos y trastornos cardíacos. En cuanto a las contraindicaciones, pues tenemos que tener en cuenta lo de la hipersensibilidad, también la insuficiencia respiratoria grave o la depresión respiratoria aguda y la insuficiencia hepática. En cuanto a las interacciones, pues hay muchos, pero uno de esos son los antifúngicos como el fluconazol, el ketoconazol, que pueden aumentar esa concentración del midazolam, también depresores del sistema nervioso central como los opiáceos o el alcohol, que también pueden potenciar los efectos del midazolam. Y en cuanto a la sobredosis, el antídoto es el flumazenilo. Y ya dentro de los cuidados tenemos que tener en cuenta la población de alto riesgo, que son, por ejemplo, los mayores de 60 años y también pacientes con enfermedades crónicas. Y tenemos que utilizarlo solamente cuando dispongamos de los equipos de reanimación adecuados porque, uno de lo que puede ocasionar es deprimir la contractibilidad miocárdica y también causar apnea. También se debe evitar en embarazo y lactancia, como les mencioné, atraviesa la placenta. Y también puede afectar la capacidad de conducir porque puede producir somnolencia. Y ya, sería eso. Bueno, muchas gracias entonces Jade Jadechini. Nos ha hecho un buen resumen de este medicamento. Como ella lo anotó, es una benzodiazepina, pero ustedes deben de incluirla terapéuticamente dentro de los sedantes. En general, digamos, el midazolam, ustedes, como ya bien lo decía, la encuentran en ampolletas de 5 miligramos, también de 10 miligramos, también hasta de 15 miligramos. Y la dosis, por ejemplo, para inducción, por ejemplo, para obtener un efecto sedante rápido, porque el efecto es relativamente corto, es de más o menos 1 miligramo intravenoso, como para que tengan pues una dosis. 1 miligramo intravenoso puede ser una dosis para, digamos, inicialmente generar un efecto sedante. Digamos, el efecto inicia rápidamente, más o menos a los 2 minutos, y se considera que es una benzodiazepina de acción corta. El efecto dura a lo sumo unas 2 horas. Importante, como se metaboliza en el hígado, los pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo hepático pueden entonces evidenciar efectos mucho más severos, ¿no? Eso es importante de considerar. Se debe, digamos, evitar la inyección intravenosa rápida, se debe hacer lentamente. Y como lo decía Jadechini, indudablemente hay que tener la posibilidad de reanimar el paciente porque se pueden llegar a presentar cuadros depresivos respiratorios severos que incluso pueden llegar a llevar a la muerte a la persona. Entonces, el antídoto, el flumazenilo, muy bien lo comentaba ella, y obviamente pues las demás medidas claves para hacer la reanimación, oxigenar, etcétera. Bueno, muchas gracias entonces por esa información. Vamos ahora a darle el espacio a Carol Izaza, que nos va a hablar del sevoflurano. Carol. Ahí se escucha bien, doctor. Sí, yo estoy escuchando bien. Ya voy a compartir. Bueno, entonces yo les voy a hablar del sevoflurano, como estábamos viendo ahorita en la clase. Entonces su grupo farmacológico es que es un anestésico de inhalación. Este es un hidrocarburo halogenado, entonces que pues tiene los elementos halógenos, que sería el bromo, el cloro, en este caso el flúor, y está compuesto por metilisopropil éter halogenado.
Tiene una concentración alveolar mínima que es específica para la edad y como estaba diciendo el doctor, entonces cuando se inhala, pues este se va a concentrar en los alvéolos para hacer difusión por la membrana alveolo-capilar y así poder difundir al torrente sanguíneo y llegar al sistema nervioso central. Tenemos presentaciones de 100 mililitros, de 50 mililitros y 250 mililitros. Entonces tenemos que la farmacocinética es poco soluble en sangre y tejidos, entonces hace que la concentración alveolar suficiente para poder hacer anestesia se genere. Se metaboliza en el hígado a ese metabolito hexafluoroisopropanol y después de que se crea, entonces se conjuga con ácido glucurónico y se excreta por medio del riñón y del pulmón. Entonces, cuando ya los pacientes están haciendo el proceso de expiración, entonces ya, perdón, de expiración, entonces ya se va eliminando el medicamento. Bueno, como decía ahorita el doctor, se desconoce como tal el mecanismo farmacodinámico. Entonces, probablemente se da por interacción directa con proteínas celulares o con la membrana celular, provocando la alteración de la transmisión neuronal. Por lo mismo, entonces, en el sistema nervioso puede generar pérdida de conciencia, supresión reversible del dolor y de la actividad motriz y disminución de los reflejos autonómicos, que es como tal lo que generan los anestésicos inhalados. Y en el sistema cardiovascular, disminución de la presión arterial, relacionada con la concentración del medicamento, sensibilización del miocardio al efecto arritmogénico producido por la administración a veces exógena de epinefrina. Estas tenemos como reacciones adversas generales antes de pasar al Vigiaxis. Entonces tenemos anafilaxia, depresión respiratoria, los muy frecuentes como bradicardia, hipotensión, náusea, vómito y fiebre. Y bueno, ahí podemos apreciar otros. Y en efectos adversos poco frecuentes como los bloqueos AB, apnea, hipoxia y aumentos en los niveles de creatinina sanguínea. En las interacciones tenemos el óxido nítrico, como estábamos viendo, muchas veces los anestésicos se combinan para que no tengamos que utilizar tantas dosis. También benzodiazepinas y opioides los potencian, al igual que los bloqueantes neuromusculares, los betabloqueadores, el verapamilo, los barbitúricos y la epinefrina. Ahí, Carol, es más bien óxido nitroso, ¿sí? No nítrico, sino nitroso. Listo. Bueno, muy bien. Y en las contraindicaciones tenemos pacientes con hipersensibilidad conocida o sospechada, pacientes que hayan tenido historial de hepatitis o uso de anestésicos halogenados de inhalación y como está diciendo el doctor, que tengan como historial previo de ictericia o de alteraciones hepáticas. Y la más importante es paciente con susceptibilidad genética conocida o sospechada a la hipertecnia maligna. Entonces, como tal, ya pasamos al Vigiaxis. Entonces, acá están todas las reacciones adversas, ¿cierto? Entonces podemos ver que como que la que más tiene son los desórdenes generales y administraciones en el sitio y condiciones de administración, que es como la que más prevalece. Y entre esas la que más encontramos es la hipertermia maligna. Y ya, doctor. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carol. Estuvo también muy bien el resumen, muy sintético, muy a lo que realmente es más trascendental con relación a este anestésico general, que es de los que se está usando mucho, digamos, en la actualidad. Entonces, démosle paso a Mariana para que nos hable del Propofol, otro anestésico general muy usado. ¿Cuántos tienen? Ahí se está viendo. Ya. Bueno. ¿Sí se ve bien? ¿Está agrandado? Todavía no. ¿No se ve? No está agrandado. Sí se ve, pero no está agrandada. Ay, ¿cómo hago eso? ¿Cómo se agranda? ¿Alguien sabe? Creo que dándole en la copita, me parece. Creo que toca darle presentar pantalla completa cuando vaya a presentar en Meet. Volverle a dar. Esto a mí me habla. Ahí sí se ve. Sí, ahora sí, Mariana. Ah, bueno, listo. Entonces, mi medicamento es el Propofol. Este pertenece a los anestésicos químicos. En su parte química es 2.6 diisopropifenol, que se ve pues en esta estructura que vemos acá.
Está indicado, como lo nombró ahorita el doctor, es un anestésico general intravenoso de corta acción para lo que es la inducción y el mantenimiento de la anestesia general en adultos y en niños mayores de 1 mes de edad, para lo que es la sedación en intervenciones quirúrgicas y técnicas diagnósticas, solo o en combinación con una anestesia local o regional en los adultos y en niños también mayores de 1 mes. Y también se indica en lo que es la sedación de pacientes mayores de 16 años sometidos a una respiración asistida que se encuentren en la UCI como tal. En cuanto a su acción farmacodinámica, pues tenemos que su mecanismo de acción es en las membranas lipídicas y es un sistema de transmisor inhibitorio GABA al aumentar la conductancia del ion cloro y a dosis altas puede sensibilizar el receptor GABA con una supresión del sistema inhibitorio en la membrana posináptica en el sistema límbico. En cuanto a la farmacocinética, se une el 98% a proteínas plasmáticas, se distribuye ampliamente, es soluble en los lípidos, se elimina rápidamente del organismo, el aclaramiento se efectúa mediante procesos metabólicos que se dan principalmente en lo que es el hígado, donde depende también del flujo sanguíneo formando conjugados inactivos del propofol y corresponde al quinol, que se va a excretar por la orina principalmente. En cuanto a las reacciones adversas principales, tenemos que afecta el sistema nervioso dando cefalea, en el sistema inmunológico con reacciones anafilácticas, angioedema, broncoespasmo. En la parte psiquiátrica puede dar euforia, desinhibición sexual, dependencia, trastornos del metabolismo y de la nutrición como acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperlipidemia. En el ámbito cardíaco, la bradicardia, edema pulmonar, arritmias, insuficiencia cardíaca. En la parte vascular, una hipotensión, una flebitis, una trombosis, trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos como la apnea, la depresión respiratoria, también en la parte gastrointestinal, náuseas y vómitos, en la parte patobiliar, en lo músculo y esquelético, la principal es la rhabdomiólisis y trastornos renales urinarios como la insuficiencia renal y decoloración de la orina. En las interacciones principales tenemos que cuando actúa como adyuvante a las técnicas de anestesia regional se van a requerir menores dosis. Con la rifampicina podría causar hipotensión, con las benzodiazepinas, agentes parasimpaticolíticos o anestésicos inhalatorios va a prolongar la anestesia y reduce el ritmo respiratorio. En los opiáceos el propofol puede intensificarse y prolongarse. Con depresores del sistema nervioso central podría intensificar los efectos de los sedantes. Con lo que es el fentanilo, el nivel de propofol aumentará y aumenta el nivel de la apnea como tal. Con el suxmetonio y neostigmina va a aumentarse lo que es la bradicardia y el paro cardíaco. Con ciclosporinas podría causar encefalopatía y con el valproato dosis inferiores de propofol se van a necesitar como tal para poder interactuar con En las contraindicaciones principales teníamos que existiera hipersensibilidad conocida al propofol o alguno de sus excipientes como lo es el cacahuate o la soya, y pacientes de 16 años o menores para una sedación que se encuentren en cuidados intensivos. En cuanto a su composición cuantitativa, tenemos que, como dijo pues ahora el doctor, viene de 10 miligramos por mililitro para emulsión inyectable y para perfusión, o también se puede encontrar de diferentes como cantidades como se ve ahí, que son varias. Y ya en la parte del VIH también vienen muchos, pero los principales serían los trastornos de la piel y tejido subcutáneo, trastornos del sistema nervioso y trastornos respiratorios y torácicos y mediastínicos, que son como los principales. Bueno, muy bien, muy importante lo que nos comenta Mariana, en relación con este medicamento, sobre todo la posibilidad de reacciones alérgicas, ¿no? Las afecciones, digamos, a nivel de la piel, es una de las cosas que puede aparecer, incluso se describen cuadros anafilácticos con este tipo de sustancias, hay que estar atento, pero se está usando mucho realmente, pero obviamente hay que estar atento. Bueno, muchas gracias, Mariana, estuvo muy bien también el resumen, yo creo que estuvo muy sintético sobre los aspectos farmacológicos básicos de este tipo de sustancias y bueno, lo del Vigiaxis también estuvo muy bien. Bueno, Lenny, entonces Muñoz nos va a compartir alguna información relacionada con la lidocaína, un anestésico local muy importante. Buenas tardes, ¿me comentan por favor si ya ven mi pantalla? Todavía no. Allá. Listo. Pero no se ve ampliada. Ya la amplio.
¿Ahí? ¿Ya se ve? Ahora sí, ya. Sí, Lenny, sí. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me corresponde la lidocaína sin epinefrina, entonces vamos a comenzar. Datos generales, pues el grupo farmacológico al que pertenece son los anestésicos locales, como ya lo mencionó el doctor, específicamente las aminoamidas. También se usa como un antiarrítmico y pues su fórmula es C14H22N20 con el nombre químico de 2-dietilamino N2,6-dimetil fenilacetamida. Esa es la forma en la que más lo conocemos nosotros acá en Colombia. Entonces, seguimos con la farmacodinámica. Para lo que les dije que tiene el efecto antiarrítmico, pues en el corazón inhibe la entrada de sodio. Ese básicamente lo que hace es el bloqueo de sodio a través de los canales rápidos de la membrana celular del miocardio. Esta pues en la parte más específica del corazón, haciendo que se haga una supresión del automatismo, de esta manera disminuyendo el periodo refractario efectivo y la duración del potencial de acción en el sistema His-Purkinje. Este va a suprimir despolarizaciones espontáneas en los ventrículos y va sobre todo a actuar en el tejido que está isquémico. Esta va a cortar, como se mencionó ahorita, el periodo refractario y pues no tiene propiedades vagolíticas como la procainamida, que es un fármaco que se relaciona muchísimo a la lidocaína. Ya en la parte de anestesia, hablamos de que este va a estabilizar la membrana neuronal y previene la iniciación y la transmisión de los impulsos nerviosos al bloquear este sistema de paso del sodio, ¿cierto? Entonces, genera un bloqueo reversible de la conducción nerviosa al disminuir la permeabilidad de la membrana porque no entra el sodio. Entonces, afecta también a lo que viene siendo el nervio como tal y el sodio el corazón, en el miocardio. Este va a aumentar también el umbral para la excitabilidad eléctrica y el bloqueo afecta a todas las fibras nerviosas en el siguiente orden, que son primero autonómicas, luego sensoriales y motoras, y ya se van a dar la disminución de los efectos en el orden inverso. Con respecto a esto, vamos a ver que va a haber una pérdida de la función nerviosa que empieza por dolor, temperatura, tacto, propiocepción y luego ya el tono del músculo esquelético. Esto va a dar una penetración de manera directa en la membrana nerviosa para que la anestesia sea de forma efectiva por medio de la aplicación, sea por la vía tópica, por una inyección por vía subcutánea, intradérmica o submucosa, alrededor de los troncos nerviosos o ganglios. Entonces, vamos a ver que en la farmacocinética, esta, como ya les dije anteriormente, tiene diferentes vías de administración que ya las mostraré. Entonces, para su absorción, diríamos que en el oral veremos que es baja, pues no es una absorción que se da casi por 100%, pero se da baja biodisponibilidad debido a que el metabolismo tiene que pasar por el hígado. Entonces, vemos un metabolismo de primer paso en hígado y la biodisponibilidad sistémica se va a ver afectada por esto en solamente 35%. Por parte de la transdérmica vamos a encontrar parches o soluciones viscosas o geles. Los parches pues genera un paso a la que viene siendo la circulación sistémica muy pequeño. Entonces cuando se retira el parche, la anestesia local se puede prolongar durante aproximadamente unos 30 a 40 minutos, pero tiene que mantenerse unos 15 minutos de aplicación para que no vaya a perder el efecto muy rápido. Las soluciones viscosas o geles tienen una duración que es de aproximadamente 30 a 60 minutos, con un efecto pico dentro de los 2 a los 5 minutos y inicia el efecto a los 2,5 minutos. En la intravenosa decimos que se distribuye en dos fases, siendo primero en los tejidos más altamente perfundidos y después en el tejido adiposo y músculo esquelético, en donde es más lento. Veremos que tendremos problemas, que ya lo veremos más adelante, que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen una menor distribución. Y pues decimos que la parte intravenosa va a ser un inicio de acción de inmediata dependiendo de si es intravenosa como tal ya a los vasos sanguíneos o si es intramuscular, que la intramuscular dura de 5 a 15 minutos, pero tiene una duración de 60 a 90 minutos, es decir, es mucho más larga. Y pues tenemos que tener en cuenta que la farmacocinética depende de la función hepática del paciente, porque el metabolismo va a ser en el hígado, que va a ser el principal sitio de biotransformación. Entonces, este va a ser el lugar más importante para el metabolismo de la lidocaína como tal, y pues va a estar en dos compuestos activos, que va a ser la monoetilglicina axilida, y glicinexilida. Entonces, ¿qué vamos a decir de esto? Que un paciente que vaya a tomar lidocaína tiene que tener un buen comportamiento del hígado, es decir, le tomamos pruebas hepáticas y demás para ver que no vaya a generar más daño de lo que podría llegar a ser de útil, ¿cierto? Entonces, con respecto a la excreción, también es importante tener en cuenta que esta es excretada básicamente por orina, es decir, por el riñón como tal, y con una vida media de 1.5 a 2 horas. Entonces,
¿Qué cuidados tenemos que tener con respecto a esto? Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, que tengan enfermedad hepática o infarto de miocardio, tienen que llegar a tener un cuidado con esto especialmente grande porque puede llegar a disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una disminución del aclaramiento de la lidocaína y esto va a generar que pueda haber concentraciones tóxicas dentro del organismo. Por lo tanto, se tiene que realizar un buen seguimiento a estos pacientes. También guardar los frascos sin abrir a temperatura ambiente y en embarazo se considera categoría B, por lo tanto hay que tener una alta precaución debido a que esta atraviesa la placenta. No se ha demostrado de si genera algunos efectos en el feto, pero como tal se prefiere evitar. Y pues, ya que lo que dije anteriormente, pacientes que tengan falla renal o hepatopatías, revisar la función hepática y renal. Además de eso, pues se dice que no se debe conducir bajo el efecto de este fármaco porque podría llegar a generar somnolencia y pues eso es un riesgo bastante alto para accidentes automovilísticos. En contraindicaciones, se contraindican casos de hipersensibilidad, en bloqueos cardíacos, hemorragias graves, hipotensión grave, estado de choque, disfunción hepática o renal, en hipertermia maligna e inflamación o infección en la zona de aplicación, que sobre todo pues, que puede generar también septicemia. Las vías de administración, como les estaba mencionando anteriormente, tenemos la intravenosa, que la más conocida que nosotros tenemos es este frasquito, que ya lo hemos visto mucho y lo hemos utilizado en nuestras prácticas. Esto realmente en oral, pues básicamente está como lo de los atomizadores para los niños sobre todo, o para estas pastillitas, pero eso no se consigue mucho como lidocaína solamente, sino que vienen con otros compuestos. Los parches y también lo tenemos los ungüentos, que vendría siendo como los geles y eso, que es la parte tópica. Ay, perdón, esto me quedó acá. Las interacciones medicamentosas, decimos que tenemos los antiarrítmicos, que tienen, pues puede llegar a generar efectos cardíacos aditivos, anticonvulsivos, que puede generar una depresión sobre el corazón y va a generar que se metabolice aún más rápidamente la lidocaína. Con los betabloqueadores, como lo está diciendo el doctor, puede aumentarse la toxicidad y con la cimetidina aumenta la concentración de la lidocaína. Que tenemos otros, como lo puede llegar a ser los bloqueadores neuromusculares, porque van a generar la lidocaína genera que haya una potenciación de su efecto. La epinefrina, que pues se utiliza específicamente con la lidocaína para poder generar un efecto más potenciado, ¿cierto? Por lo tanto, va a aumentar la excitabilidad cardíaca. Y tiene que administrarse con cuidado con medicamentos como la disopiramida, porque se han generado casos aislados de deterioro en la conducción intraventricular y de diástolia ventricular. Entonces, en reacciones adversas respecto a Vigiaxis, nosotros tenemos estas, que son las que están mostradas en la pantalla. Sin embargo, las más importantes vienen siendo como los desórdenes generales y por las condiciones de los sitios de administración, que son los que vamos a observar acá. Entonces, los más comunes son problemas cardíacos, que como les estuve mencionando, pueden observar que hay bastantes relaciones, sobre todo con las interacciones medicamentosas, problemas oculares, gastrointestinales, del sistema inmune, del sistema nervioso, y por problemas de producto, entre otros, siendo la más común los desórdenes generales y condiciones de sitio de administración, que fue lo que les comenté anteriormente. Muchísimas gracias. Bueno, Leni, a usted muchas gracias. En realidad, Leni nos ha hecho un muy buen resumen también de la lidocaína, anestésico local, que bien vale la pena que lo estudien muy bien, lo revisen muy bien, analicen muy bien sus aspectos farmacológicos básicos, porque es algo que ustedes van a usar. Recuerden no sobrepasar las dosis de 300 miligramos como dosis total. Recuerden que si van a utilizar la opción que tiene epinefrina, hay algunos sitios donde no se debe usar y si se usa hay que tener mucha precaución. Entonces, estar atento a las reacciones adversas. Bueno, yo creo que con esto hemos cumplido la actividad de la tarde, hemos hecho un resumen sobre los aspectos farmacológicos generales de los anestésicos generales, de los anestésicos locales y algo de los relajantes o bloqueadores neuromusculares. Los estudiantes que iban a intervenir lo hicieron muy bien, entonces yo creo que podemos dejar aquí por hoy. No sé si hayan preguntas, inquietudes, alguien quiere aportar algo, quiere decir algo, compartirnos algo. Bueno, Hamel Rianne dice que no, Luisa Fernanda no, todo claro. Bueno, entonces desearles un resto de tarde muy buena, un fin de semana muy descansado, para el examen, una buena suerte y entonces, Dios mediante, el otro viernes
nos vemos para dar continuidad a estas actividades de farmacología en el sistema nervioso y osteomuscular. Bueno, muchas gracias, que descansen, buena tarde. Gracias, doctor, igualmente para usted. Bueno, Lenny, Gracias. Fernanda, adiós, que estén muy bien. Gracias, doctor. Bueno, chao, Valentina, Mariana, Carol, adiós, gracias a ustedes. Juan Camilo, adiós, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Mariana, chao, chao, adiós, gracias también. Eh, 10, 11, 9, ¿dónde estás? Siete, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.